Bien, saludos cordiales en esta parte del inicio de la asignatura, en el cual nos va a tocar dar el puntapié inicial para nuestras siguientes sesiones. En este punto de inicio vamos a tocar una parte básica de todas las matemáticas que tienen que ver con la administración, economía, contabilidad, que se trata de teoría de conjuntos. Hay que saber que en toda la vida, en todo el conjunto del mundo, siempre estamos rodeados por, valga la redundancia, por conjuntos, es decir, por distintas aglomeraciones que están vigentes, están interactuando entre sí. Y allí tenemos que mencionar algunos tipos de conjunto a modo de ejemplo. ¿Cuáles son esos tipos de conjuntos? En la vida cotidiana. Y tenemos, por ejemplo, el conjunto de utensilios, conjunto de muebles en una habitación, conjunto de libros en una biblioteca, conjunto de árboles. Es decir, todos ellos usan la palabra conjunto con un significado de colección de varios elementos. Eso es básicamente lo que rodea la teoría de conjunto. ¿Cómo en términos matemáticos se representa esa, esa aglomeración o esa colección de varios elementos? Y se representa por lo que se conoce como el diagrama de Venn, que es básicamente una línea curva cerrada, hace un círculo. Entonces, ahí podemos mencionar que los objetos que integran un conjunto van a recibir el nombre de elementos del conjunto. Es decir, voy a tener un conjunto o varios, donde lo que voy a hacer es que esos elementos, lo que integran ese diagrama de Venn, van a ser los elementos del conjunto. Y se representa simbólicamente por medio de letras minúsculas que pueden ser cursivas. Entonces cada conjunto se designa con una letra mayúscula, como el ejemplo que estamos viendo ahí, la letra M, y las letras minúsculas como elementos del conjunto. Nuestro ejemplo representa el conjunto M, que representa el conjunto de dedos de la mano. Entonces cada elemento, o sea, cada dedo de dicho conjunto, le asignamos una representación gráfica de letras. Y así entonces el pulgar va a ser la A, el índice el B y así sucesivamente. Eso sería como para entender qué es un conjunto. Pero también tenemos que poder atender o entender la representación de pertenencia de un conjunto. Entonces cada elemento forma parte de un conjunto y se dice que el elemento pertenece al conjunto. Y para indicar esa pertenencia utilizamos la letra epsilon, la E prácticamente. Y cuando no pertenece, usamos el mismo símbolo, pero con una barra de cruzamiento que indica la no pertenencia. Entonces, para decir que un elemento pertenece o no pertenece, diríamos que la letra A representa al perro, entonces A pertenece al conjunto P. ¿Por qué? Porque está dentro del conjunto. Y así todos los que están dentro del conjunto. Los que están fuera del conjunto sería la letra N, que representa al león, donde no pertenece al conjunto. Entonces nuestro conjunto sería el conjunto P de animales domésticos, a modo de entender de qué estamos hablando. Entonces yo ya podría interpretar cuáles de estos elementos representan parte del conjunto P. Entonces yo digo, ¿cuáles son los animales domésticos? Mi conjunto es el conjunto de elementos de animales domésticos y voy a poder representar la pertenencia o no de ese conjunto que estoy mencionando en el ejemplo. Ahora veamos la definición de un conjunto en forma matemática, no es de definición teórica, estamos hablando de definición matemática. Entonces, básicamente, en términos matemáticos, se considera
un conjunto, cuando se está definiendo, se considera bien definido un conjunto de elementos cuando está perfectamente definido, es decir, cuando se sabe con exactitud qué elemento pertenece a ese conjunto, básicamente. Entonces, para definir un conjunto, eh, se utilizan llaves en las cuales se encierran los elementos o la propiedad que caracterizan a esos elementos. Por ejemplo, si digo, dado el conjunto M, que son los dedos de la mano, puedo definir cada elemento que integra el conjunto y se dice que el elemento está definido ya sea por extensión o enumeración. Y si lo caracterizamos utilizando la propiedad o enunciando o la propiedad o enunciado que permite afirmar si el elemento pertenece o no al conjunto, decimos que está definido por comprensión o propiedad. Entonces ahí tenemos el ejemplo donde el conjunto M son los dedos de la mano. Si hacemos por extensión, el conjunto M va a ser pulgar, índice, si estamos citando. De igual modo, definamos por comprensión, decimos o escribimos de la segunda forma, que sería entre llave y nombramos x sobre x, dedos de la mano. ¿Cómo se lee eso? Básicamente se lee, el conjunto M está formado por los elementos x, tal que x es dedo de la, o dedo de la mano. Esa sería la forma de comprensión. Las dos formas de definir un conjunto. Luego tenemos algunos símbolos que nos ayudan a hacer esas operaciones más que nada, o la definición propiamente dicha. Entonces ahí tenemos un conjunto de nomenclatura, donde la E pertenece, si está tachada no pertenece, la C sería como, no es C, pero por decirlo así, significa incluido en, la invertida incluye a, este es el signo que lo manejamos todos, que es igual a, como la U, pero en realidad es una curva, unión o reunión, y la que está invertida sería intersección. La X sería el producto cartesiano, este sería menos, el signo menos, esto sería el conjunto vacío. Esto sí es una U que es conjunto universal. A y B sería un par ordenado. Esta tipo flecha, pero que no tiene toda la flecha, es la aplicación o correspondencia, es menor o igual, y al revés sería mayor o igual. Esto significa, implica sí y solo sí el siguiente. Esta barra y la barra casi inclinada sería tal que la n sería el conjunto de números naturales, la z de números enteros, la q sería números reales, la r conjunto de números reales. El anterior es números racionales, perdón, y la r es números reales. Y por último tenemos lo último, que es la intersección o la conjunción lógica y la disjunción lógica O. Esas son las formas o los símbolos utilizados para las definiciones de conjunto. Hecho esas primeras definiciones, pasemos a ver un poquito lo que se refiere a la mención de ciertos conjuntos notables, como se lo dice por definición. Aquí básicamente estamos viendo uno de los conjuntos, que es el conjunto vacío, y se llama conjunto vacío al que carece de todo elemento y se designa por el círculo tachado. Entonces vamos a leer que tenemos el conjunto T, donde son los elementos de los alumnos del primer año de universidad de 5 años de edad. Entonces el conjunto T tiene por elementos las X, y tales que X es un alumno de primer año de universidad de 5 años de edad. Entonces este conjunto es igual a un conjunto vacío, ya que no hay en primer año de universidad alumnos de 5 años de edad. Eso sería un conjunto vacío, una forma de ejemplificar el conjunto vacío. Sabemos que la nomenclatura se va a leer así como mencioné, donde el conjunto T tiene como elementos X, donde X son alumnos de primer año de 5 años de edad,
entonces es un conjunto vacío. No voy a tener ningún elemento ahí porque eh, no hay alumnos de 5 años en el primer año de universidad. Luego tenemos lo que es el conjunto unitario. Y como su nombre lo indica, es aquel conjunto que tiene solo un elemento. Entonces, bajo el diagrama de Venn, sería este elemento. Así estaría representado, ¿no? A modo de ver cómo se representaría en el diagrama de Venn, básicamente. ¿Y qué sería un ejemplo de un conjunto unitario? Y podemos decir que el conjunto A, donde se tiene la Luna, el satélite de la Tierra. Entonces, está compuesto por la letra A, donde A es el satélite de la Luna. Eso sería la nomenclatura. Y tiene un solo elemento donde A es igual a la Luna. Eso es la forma de explicarlo. Entonces, esto es prácticamente un axioma donde no existe otro elemento dentro de ese conjunto satélites de la Tierra. Otra definición de tipo de conjunto sería el universal o referencial que está dentro de nuestros elementos o lo que habíamos dicho, las claves de símbolos utilizados, que sería el conjunto universal o referencial, que sería el conjunto formado por todos los elementos del tema de referencia. Y aquí podemos decir que un conjunto universal se pone dentro de un rectángulo y dentro de ellos un conjunto A, por decirlo, nombrarlo de una manera. Sería un ejemplo dentro de lo que es un conjunto universal y veamos unos ejemplos. Podemos tener un conjunto de todos los animales, donde el conjunto de universal sería X, donde X es un animal. Y dentro de ese conjunto está A, que está compuesto por elementos X, donde X es un perro. Entonces, dado el conjunto general, podemos decir que P está compuesto por elementos X, donde X es el número de dígitos. Y respecto de P, el universal sería, el conjunto universal está compuesto por X, donde X es el número natural. Entonces, o de otra manera, decir que U, el conjunto universal, está compuesto por por X, donde X pertenece al conjunto de números naturales. Son las dos formas de nombrar o representar los conjuntos universales. Dentro de estos conjuntos que estamos viendo, también existen otras clasificaciones, donde podemos clasificar a los conjuntos de la siguiente manera. Pueden ser conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Son las otras clasificaciones que podemos determinar dentro de los conjuntos. Y ahí damos algunos ejemplos de conjuntos para poder entender qué es un conjunto finito e infinito. La verdad que esto es algo muy intuitivo porque uno conoce la definición de finito e infinito, por lo tanto sería solamente para explicar en términos de conjunto. Tenemos dos siguientes conjuntos, donde tenemos el conjunto M, que son los meses del año, el conjunto de números naturales, P, donde son los países de América del Sur, e I, que son los números impares. Entonces, si decimos que por extensión los conjuntos N e I nunca llegaremos a nombrar todos los elementos porque pues, son números naturales e I son los números impares. ¿Por qué no podemos llegar a nombrar nunca todos los números? Porque siempre vamos a tener un sucesor de esos números, es decir, son infinitos por naturaleza. De hecho que es por ello que tenemos la definición de infinito, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver en estas características se lo van a denominar conjunto infinito. Entonces, ¿cómo representamos estos de los conjuntos infinitos? Pues lo vamos a representar de esta manera. Voy a poner un poquito la descripción aquí. Van a ser conjuntos infinitos.
cómo se representa básicamente esto para definirlo? Pues vamos a poner entre llaves y después de que pongamos el último elemento de referencia, vamos a poner puntos suspensivos para indicar que no hay un límite de elementos. Eso sería en el caso de los conjuntos infinitos. Entonces los conjuntos infinitos, o que no son, mejor dicho, infinitos, van a ser todo lo contrario, que sí podemos cuantificar y que se puede determinar el número de elementos de esos conjuntos. ¿Y cuáles pueden ser esos ejemplos? Veamos aquí algo más concreto, que podrían ser los meses del año, los países de los continentes, países del mundo, por decirlo así. Voy a poner acá que son conjuntos finitos. Los meses del año hay 12, lo podemos cuantificar perfectamente. Lo que se refiere al número de países de América del Sur, por ejemplo, no hay muy grande, que es también bastante determinado, incluso los países del mundo. Si bien son muchos, se puede cuantificar. Se puede cuantificar, básicamente. Bien, avancemos entonces sobre más definiciones que tienen que ver sobre los conjuntos. Dentro de las definiciones de conjuntos tenemos los subconjuntos o inclusión. Subconjuntos o inclusión. Voy a poner aquí para que se vea. Ahí está. Okay. Según nuestra nomenclatura, son nuestros símbolos, mejor dicho, que habíamos visto ahí, y esto vamos a utilizarlo bastante a partir de ahora. Tenemos la simbología de incluido e incluye, que es básicamente a lo que nos estamos refiriendo al decir subconjunto o incluido. Entonces, veamos algunos ejemplos sobre esta peculiaridad. En el diagrama de Venn representaríamos de esta forma al conjunto o subconjunto. Estaría representado de esta manera, donde según nuestra nomenclatura, veamos aquí, se lee incluido en la simbología que estamos viendo en el diagrama de Venn. Entonces podemos decir que S está incluido en C. O sea, es un subconjunto del conjunto C. Supongamos que se dice que, o definamos algo más concreto, se dice que el conjunto S está incluido en C si y solo si todos los elementos de S pertenecen a C. Entonces, si C es frutas y S son frutas cítricas, tendríamos que poder definir ese conjunto a modo de poder que sea un conjunto bien definido. Entonces esto tendríamos de esta manera. Entonces se dice que un conjunto de S está incluido en C si y solo si todos los elementos de S pertenecen a C. Entonces decimos que C son frutas. C son todas las frutas. S son frutas cítricas. Entonces tendríamos que poner S es un subconjunto o está incluido en C si y solo si para todos los elementos de X, como está ahí, pertenecen al subconjunto de S. Implica que X pertenece al conjunto de C. A ver, repasemos un poco nuestra simbología, a modo de poder entender eso. Tenemos simbologías, por ejemplo, donde tenemos la segunda connotación, donde tenemos incluido, eso está allí. A ver, lo voy a mover porque dice.
Entonces, vamos a mirarlo nuevamente aquí. Tenemos los elementos que demuestra o denota nuestra interacción de conjunto. No tenemos, voy a ir marcando esto, donde tenemos esta simbología. A ver, aquí, sí. Tenemos esta simbología, también esta, el plano cartesiano, pero que sería X nada más, y el último. Entonces, para saber y leer eso, tenemos aquí cómo se lee, pero para poder ir reconociendo nuestra simbología, voy a llevar esto acá, voy a traerlo mejor aquí para que podamos hacer la lectura de nuestras claves de utilización de un símbolo de conjunto. Así es para un poco más. Ahí creo que ya entra toda la presentación. Sí. Bueno, entonces tenemos S está incluido, es un subconjunto de C, sí y solo sí, o mejor dicho, sí para todos los elementos de X, sí, solo sí para todos los elementos de X, al que X pertenece al subconjunto de S, implica que, aquí tenemos esta nomenclatura, implica que X tiene que pertenecer al conjunto C. Y habíamos dicho que el conjunto S pertenece al conjunto C y que el conjunto C es frutas y el conjunto S son frutas cítricas. Por lo tanto, estos conjuntos están cumpliendo esas características. Eso sería una forma de subconjunto de elementos. Otra definición que nos va a permitir ampliar nuestro conocimiento sobre el conjunto serían los conjuntos iguales. Los conjuntos iguales. Se dice que un conjunto es igual a otro conjunto cuando tienen los mismos elementos, es decir, todos los elementos de M pertenecen al otro conjunto o al conjunto M. Y donde todos los elementos de M pertenecen al conjunto M. Supongamos, a modo de ver un ejemplo, para poder determinar si son iguales o no son iguales. Entonces, teniendo en una definición donde decimos que M es igual a N, ¿qué se tiene que cumplir? Lo leamos de esta manera. Decimos que el conjunto M es igual al conjunto N cuando tienen los mismos elementos. Es decir, todos los elementos de M pertenecen al conjunto M. Y todos los elementos de N pertenecen al conjunto M. Eso es lo que denotamos aquí. Lo que también se puede o también se define la igualdad entre conjuntos por medio de una inclusión. Entonces, dos conjuntos M y N son iguales si y solo si el primero está incluido en el segundo. Y eso lo escribimos de esta manera. Un poco más. Sería de esta manera. Ahí está. Y esto nos lleva, una vez que visto el tema de igualdad de conjuntos y entendemos lo que es igualdad de conjuntos, nos lleva a la propiedad de inclusión o de igualdad. La propiedad de inclusión o de igualdad básicamente nos dice la siguiente cuestión.
¿Cómo leemos esta propiedad de igualdad? Por inclusión tenemos la inclusión reflexiva, donde decimos que A está incluido en A. La antisémica dice que si A está incluido en B y B está incluido en A, si está incluido en A, implica que A es igual a B. Eso sería una de las propiedades de inclusión y de igualdad. La transitiva decimos que si A está incluido en B y B está incluido en C, implica que A está incluido en C. Eso sería básicamente estar incluido en uno de otros. La igualdad, tenemos la reflexiva donde A es igual a A. Y la simétrica decimos que si A es igual a B, implica que B es igual a A. La transitiva sería si A es igual a B y B es igual a C, implica que A es igual a C. Esas serían las propiedades de igualdad y de inclusión. Una vez visto la parte de la propiedad de igualdad e inclusión, nos queda ver básicamente la otra cara de la moneda. Vamos a ver esto. La otra cara de la moneda, que serían los conjuntos disjuntos, los conjuntos disjuntos. Voy a poner aquí conjuntos disjuntos. Ahí. Entonces, dos conjuntos se dice disjuntos cuando no tienen elementos en común. Veamos un ejemplo de qué es un conjunto disjunto. Entonces, hemos dicho que los disjuntos es que no tienen elementos en común, por lo tanto, no hay forma de ver su igualdad. Si vemos eso en un diagrama de Venn, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos dos conjuntos, A y B, donde tenemos, si bien son actividades, no hay elementos que tengan las mismas características, es decir, que tengan elementos en común. Por lo tanto, son elementos disjuntos. La otra definición vendría a darse por lo que son los elementos complementarios de un conjunto. Elementos complementarios de un conjunto. Ahí está. Entonces, un conjunto que es complementario a otro conjunto, vamos a definirlo aquí. Entonces se llama complementario de un conjunto, vamos a llamarle complementario. Bueno, veamos de esta manera para comprenderlo. Vamos a tener dos conjuntos. El primer conjunto va a ser el conjunto M y el segundo conjunto va a ser el conjunto N. ¿Okay? Donde el conjunto M está compuesto por 7, el conjunto M está compuesto por 6, 7, 8, 9, 10. Eso va a ser el conjunto M. ¿Cómo vamos a definir esto? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Es igual, donde M, ahí ya directo, M va a ser igual a 6, 7, 8, 9 y 10. Ese sería el conjunto M. Ponerlo así entre todo. Y esto debería estar entre llaves. Vamos a tratar de buscar la llave. ¿Sí? Estaría entre llaves. Ok. Luego tenemos, un poco más. Luego tenemos el conjunto
n, donde el conjunto n va a ser 7, 8 y 9. Entonces n va a ser igual a 7, 8 y 9. También entre llaves. Así no salió mi llave. Vamos a verlo por última vez. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Esos son los dos conjuntos. Conjunto M y el conjunto N. Son los dos conjuntos que tenemos. Si eso hacemos en un diagrama de Venn, vamos a tenerlo de esta manera. Vamos a tener todo el conjunto, voy a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacerlo aquí abajo. Ahí está. Voy a hacerlo así. Tengo todo el conjunto donde va a ser mi conjunto M, donde el conjunto M es 6. El conjunto M es 6. Voy a hacerlo acá. 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es mi conjunto M. Y mi conjunto N es así. Donde voy a tener mi conjunto N. Entonces, ahí estoy viendo que el conjunto N es un complemento del conjunto M. ¿Por qué? Porque tiene elementos continuos, es decir, elementos que tal vez, es decir, un conjunto complementario es donde N corresponde o con respecto a M al conjunto de elementos de M que no pertenece a M. Es decir, yo tengo elementos de M que no pertenece a N. Entonces es un complementario. Pero sí el conjunto de N pertenece a M. La relación. ¿Cómo se representa eso en términos de definición de elementos de conjunto en términos matemáticos? Que sería de la siguiente manera. Voy a checar un poco más para que se pueda ver. Entonces voy a tener el conjunto N y M, donde X es el conjunto de números donde X pertenece a M y X no pertenece a M. Entonces se lee complemento de N con respecto a M. Entonces el complemento N es en complemento de N. Eso es lo que se puede visualizar en esta clase de conjunto. Otra cuestión que tenemos en el tema de conjuntos, hacerlo aquí, es lo que se conoce como unión o reunión de conjuntos. Unión o reunión de conjuntos. Aquí todos estamos utilizando ya los símbolos de conjunto. Entonces, si tenemos elementos o conjuntos, mejor dicho, tenemos el conjunto A y el conjunto B, formado por elementos que pertenecen a A y B. Entonces, tenemos elementos en común. ¿Cómo escribiríamos eso? Y lo escribiríamos de esta manera. Ahí está. Entonces tendríamos la unión del conjunto A y B está compuesto por X elementos donde X pertenece a A y O, mejor dicho, esto es O, según nuestra simbología, O
X pertenece a B. Entonces, así se lee de esa manera. Entonces, A unión B está formado por todos los elementos de X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Una representación gráfica sería de la siguiente manera. Tendríamos primero la definición para poder armar luego el diagrama de Venn, que van a estar de esta manera. Saber cuáles son los elementos de cada conjunto, donde tenemos que A, B, C, D, F, y B es A, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, J, K, donde la unión de A y B está dada por A, B, C, D, E, F, G, F, G, J, K. Y el diagrama de Venn sería así. Vamos a ilustrarlo. Ahí está. Así sería. Entonces, lo que yo hago es la unión de ambos conjuntos, donde me da todos los conjuntos unificados, o sea, todos los elementos de ambos conjuntos unificados. Y para poder hacer esta unión existen algunas propiedades que debemos conocer. Entonces, la propiedad de unión de los conjuntos está dado por esta afirmación. La unión de un conjunto consigo mismo o igual a este mismo conjunto, que se llama idempotencia. Entonces, la unión de M y M es igual a M. Si M es igual a ABC, entonces la unión de M y M, M y M sí, es igual a ABC. Eso sería una de las propiedades de la unión de conjuntos. En el diagrama de Venn lo veríamos de esta forma. Entonces, la unión de la unión de M más M tendremos los elementos de M y M. ¿Qué significa esto? Son los mismos elementos y no es que voy a repetir, a eso se refiere. Es decir, voy a poner solamente los únicos elementos. La segunda propiedad de la unión de conjunto está dado por esta afirmación, donde tenemos que la unión de un conjunto universal y uno de sus subconjuntos es igual al conjunto universal. Por ejemplo, dado que P es igual a 4, 7, 8, 9 y U es números, entonces va a estar dado por el conjunto universal. Entonces sería de esta manera. Vamos a tener el conjunto, ¿cómo se denotaba el conjunto universal? A través de un rectángulo, sería así. Y tenemos que P es el conjunto de números y P es los números 4, 7, 8, 9 y P el conjunto de números. Entonces tenemos el conjunto universal que es U y el conjunto P que es un complemento prácticamente. A eso se refiere. Entonces la unión entre P y U es el conjunto universal. Esa sería la propiedad. La tercera propiedad de unión de conjunto está dado en la siguiente afirmación. La unión de cualquier conjunto con el conjunto vacío es igual al primero. Es como sumar 1 más 0. Siempre va a ser 0. Pero siempre va a ser 1. Entonces, dado R, donde R es MNP y hay un conjunto vacío, se va a tener como resultado el conjunto RR, que sería PN. Que sería de esta manera. Vamos a ilustrar en el diagrama de Venn. Ahí está. Un poco más.
La otra cuestión que debemos ver en conjunto sería la intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos. Cuando se da o cuando se ve una intersección de conjuntos, supongamos que tenemos dos conjuntos, el conjunto R y el conjunto S, serían dos conjuntos allí, y cuando hay intersección, se va a decir que hay intersección entre R y S cuando el conjunto R y S forman elementos que pertenecen simultáneamente. Un ejemplo de eso, primero vamos a nombrar cómo se define esto en términos de conjunto. Sería así. Entonces tenemos los conjuntos, la unión de R y S, donde X son elementos de R y S y X pertenece a R y X pertenece a S. Donde vamos a tener el ejemplo respectivo para poder verlo. Donde vamos a tener la definición de los conjuntos. Ahora tenemos R, M, que está compuesto por M, N, L, S, T, y S está compuesto por M, N, P y Q. Entonces la intersección la intersección sería los elementos M y N, que son compuestos por ambos conjuntos. ¿Cómo eso se vería gráficamente en el diagrama de Venn? Pues veámoslo. Se vería de esta manera. Tenemos el conjunto R, la unión del conjunto S, entonces los elementos que pertenecen a ambos conjuntos sería M y N. Esto también se puede dar en relación a un conjunto universal que pueden ser los números que es un conjunto universal, y donde vamos a tener un subconjunto que puede ser el conjunto P, que tiene 4, 7, 8, 9, entonces tenemos todo el conjunto de números, que es el conjunto universal, y la intersección va a ser el conjunto P, que forma parte del 4, 7, 8, 9. Entonces, sería también verlos desde el punto de vista del conjunto universal. El otro punto que deberíamos de ver, o vamos a verlo, va a ser lo que corresponde a diferencia de conjuntos. Y la diferencia de conjunto se dice o se llama diferencia entre dos conjuntos, A y B supongamos, donde al conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenece al conjunto de B. Entonces, veamos las siguientes propiedades al respecto. Vamos a tener por ejemplo, esta siguiente afirmación. Tenemos la diferencia de A y B, donde se lee que la A diferencia con B es el conjunto de las X, tales que X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. Entonces tenemos que A es A, B, C, D, E, F y B es A, E, C, M, L, S. Donde la diferencia entre A y B va a ser B, D, F. Eso es la diferencia de conjunto. Si vemos eso gráficamente, que ayuda mucho más para comprender
de lo que estamos mencionando sería de esta manera. Tenemos los conjuntos de A y B, donde tenemos RMS. A es A, B, C, D, E, F. Y B es A, E, C, M, R, S. Entonces tenemos A, B es A, E, C, R, M, S. Y A es A, B, C, D, E, F. Entonces tenemos la intersección, que es una parte, y la diferencia, que sería esta parte. Esa sería la diferencia de conjuntos. Y esto nos da las siguientes propiedades. Tenemos entonces la propiedad A, donde si A y B son conjuntos disjuntos, es decir, A intersección B es un conjunto nulo, se tiene que A menos B es igual solamente a A. Si A es un subconjunto de B, A es un subconjunto de B, y B, perdón, A está incluido en B, entonces A menos B, a diferencia de B, es también un conjunto nulo. Entonces, la diferencia de conjunto no es conmutativa ni asociativa. Siguiendo entonces también con lo que es las propiedades de las operaciones con conjuntos, tenemos que la unión distributiva con respecto a la intersección. Con respecto a la intersección. Siempre tenemos que utilizar nuestra clave de símbolos donde tenemos que la intersección entre R y S y la unión de esos dos conjuntos con T es igual a la unión de R y T, intersección S, unión T. Básicamente se lee así, que es lo que nos va diciendo nuestras propiedades. Entonces, también tenemos la intersección de conjuntos en distributiva, que es distributiva con respecto a la unión. Entonces, la unión entre R y S es la intersección, con la intersección T es igual a la intersección entre R y T y la unión entre la intersección entre S y T. La diferencia es distributiva con respecto a una unión y a la intersección de conjuntos. Entonces, la unión entre R y S entre la diferencia de T va a ser igual a la diferencia R y T y la unión entre la diferencia entre S y T. La intersección entre S y T, diferencia T, va a ser igual a la diferencia entre RT, intersección, diferencia entre S y T. Es complicado, pero con un repaso vamos a poder llegar a comprender cómo funcionan esto. Esto es solamente a modo de entender cuáles son los conceptos que se usan en la comprensión de la teoría de conjunto. Y como le mencioné en la clase, esto se utiliza mucho para los análisis de productos, para creación de estrategias, conjunción de tareas, segmentación de productos, etc. Bien, con eso nosotros vamos cerrando nuestra sesión de hoy para que este video puedan utilizarlo en la elaboración de la tarea. Así que nos vemos en la siguiente sesión.